Para este sábado de la primera semana de Adviento, la Iglesia propone para nuestra reflexión el texto de Mateo 9, 35 al 10:1 y 6 al 8. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Y lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con el texto de hoy terminamos la primera semana de Adviento, de preparación para la venida del Mesías, para el nacimiento de Jesús. En esta semana se nos ha anunciado que el Mesías vendrá, como lo ha prometido, y a lo largo de la semana se nos ha recordado que cuando venga, el mundo será totalmente transformado y volverá a ser ese paraíso que Dios deseó para nosotros desde el inicio. Es decir, un mundo libre de enfermedades y dolencias, un mundo libre de hambres y de guerras, un mundo en donde todos seamos hermanos, como en los tiempos idílicos del jardín del Edén. Entonces, cuando venga, viviremos la vida con sentido y plenitud, y podremos ver a Dios cara a cara, como lo hicieron los primeros hombres en el paraíso. Como lo que nos ofrece la venida del Mesías es algo verdaderamente extraordinario, el pueblo judío lo esperó con mucha intensidad y deseos, y lo esperaba con mucho más fuerza en épocas en que pasaba dificultades, como lo fueron esos tiempos en que Israel estuvo ocupada por las fuerzas romanas. Ahora nosotros, la Iglesia, debemos esperar su venida con la misma intensidad, pero esta vez ya no será esperar su primera venida, pues sabemos que ya llegó y celebramos que llegó, sino su segunda venida, aquella que completará el reinado de Dios. A pesar de los deseos que todos tenemos de que este mundo sea totalmente renovado, de forma que haga posible que todos vivamos felices, la primera semana termina diciéndonos que llegará. El problema es que no se sabe cuándo. Solo queda esperar. Algún día llegará. Ojalá sea pronto. Pero mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues el relato de hoy responde a esta pregunta. Veámoslo más en detalle. El relato de hoy empieza con un resumen de la actividad de Jesús. Básicamente, su trabajo consistió en 3 puntos. Primero, anunciar la buena noticia. Segundo, enseñarla. Y tercero, curar. Dice el texto: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. A estas 3 cosas, pues, se dedicó el Señor. Fue un trabajo incansable, recorriendo a pie o en barca por todas las ciudades y aldeas de Galilea y anunciando a todos que Dios va a reinar. Anunciando que esto, que esperó el pueblo por siglos, ya se está realizando. Enseñando cómo hay que vivir para que el reinado de Dios sea posible y poniendo en práctica lo enseñado, es decir, ayudando, curando, sirviendo. Lo que motivó a Jesús a realizar este frenético trabajo se debió a la situación de la gente. Dice el texto: Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es consciente de la situación en la que vivió su pueblo en ese tiempo. Él mismo fue parte del pueblo y supo lo difícil que era vivir en condiciones de invasión, mucha escasez, falta de libertad, imposiciones, pero lo que más le preocupa a Jesús era la falta de líderes que guiasen al pueblo en esa situación.
Los líderes espirituales de la época se preocupaban más de sí mismos y de estar bien en esa situación que de mejorar la situación de la gente. Por ejemplo, el sumo sacerdote negociaba prebendas con los romanos a cambio de dejar a su grupo continuar en el poder. Y efectivamente, la gente vivía extenuada y abandonada como ovejas sin pastor. Y entonces dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Se llama mies al cereal que ya está maduro y listo para ser cosechado. Jesús aquí compara la situación de su pueblo con la mies. El grano está listo para ser cosechado y es abundante. La imagen de la cosecha en la Biblia se usa en dos sentidos. Primero, es imagen del juicio, ese día en donde se separará el buen fruto del malo. Y segundo, es también imagen de la reunión de los justos en el reinado de Dios. La cosecha, pues, es el marco de la venida del Mesías. El Mesías, cuando llegue, separará a quien está con Dios de quien está contra Dios y reunirá a quienes están con Dios para que disfruten de ese mundo nuevo y de felicidad que Dios quiere para ellos. Pero el problema es que no hay suficientes trabajadores. Somos nosotros, su iglesia, quienes debemos trabajar para que el mundo sea bueno para todos. Debemos trabajar para aliviar a tantos que viven extenuados y abandonados. Debemos trabajar para ayudar. Nosotros debemos ayudar a Dios a cosechar, a implantar su reinado. Y entonces el texto dice que envía a los suyos a esta tarea. Dice el texto: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Los 12 representan a las 12 tribus del pueblo de Israel, es decir, a todo Israel. Y ahora representan al nuevo pueblo de Dios, a su iglesia, y que debe abarcar a todo el mundo. Su iglesia, es decir, nosotros, tiene la autoridad para hacer dos cosas. Primero, expulsar espíritus inmundos, es decir, luchar contra toda clase de mal. A los espíritus inmundos se les llama también en la Biblia espíritus mentirosos, pues la mentira, el engaño, el fraude, la infidelidad, el jurar en vano, es lo primero que malogra el mundo. Y segundo, curar toda enfermedad y dolencia, es decir, ayudar, servir, preocuparnos de los demás, en especial de quienes más necesitan. En ese momento Jesús no les da el poder de enseñar. Esto lo hará recién al final, cuando entiendan que el camino de Jesús supone pasar por la cruz, para después resucitar. Recién después de la experiencia de la resurrección, los suyos le encontrarán pleno sentido a su camino y lo podrán enseñar. Lo que Jesús desea es que su iglesia continúe pues con la obra que Él ha comenzado, hasta que vuelva por segunda vez. El texto termina diciendo que a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Primero, deben ir a las ovejas perdidas y sin pastor, que es en esos momentos el pueblo de Israel. Ellos son sus próximos más próximos y quienes la están pasando mal. Después irán a otros pueblos. Y esto fue lo que hizo la iglesia. Primero anunció la buena noticia a Israel, y cuando Israel ya no quiso escuchar el mensaje de Jesús, entonces se abrió hacia los otros pueblos. Y gracias a ello, nosotros somos cristianos. ¿Y qué hay que hacer? Primero, proclamar que el reino de Dios está cerca, que el Mesías está por venir, que nos espera un futuro mejor, que ya pronto llega a terminar con el sufrimiento, la enfermedad y el hambre, las guerras y discordias, y a terminar con la muerte. Y luego, hacer realidad el reino, demostrar que Dios ya está reinando,
curando toda enfermedad y toda dolencia, resucitando muertos y llenando de esperanza a quienes la habían perdido, limpiando leprosos, es decir, perdonando a todos, todo y siempre, y echando demonios, es decir, oponiéndonos a toda forma de mal y a toda clase de pecado e injusticia. Finalmente, el texto termina diciéndonos: lo que han recibido gratis, denlo gratis. Pues el reinado de Dios no es propiedad privada de nadie, es solo de Dios. Por tanto, cuando hagamos el bien, debemos hacerlo sin esperar ningún tipo de recompensa. Es más, debemos hacer el bien aunque sea costoso para nosotros. Y así, mientras trabajamos para que reine, debemos, como dice Lucas 17:10, sentirnos siervos inútiles, que solo hicimos lo que debíamos hacer. En conclusión, al finalizar esta primera semana de Adviento, debemos terminarla sabiendo que vendrá para hacer de este un mundo mejor, y terminarla con ese deseo de que venga pronto. Y mientras esperamos a que venga, debemos seguir trabajando, ayudando y haciendo el bien, rechazando toda clase de complicidad con la injusticia y la corrupción, a fin de que el reinado de Dios se pueda extender y Jesús venga pronto a llevarlo a su término. Pidámosle pues a Dios por el mundo entero, y en particular por nuestro país, que vive agobiado y abatido, y que se encuentra como ovejas sin pastor, para que nos dispongamos a ayudar en lo que se pueda. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.